mundo, no solamente del deporte, yo diría que la solidaridad internacional está cada vez más fuerte con el problema que ha sucedido de la caída del avión, donde casi todo un equipo completo con directivos, técnicos, auxiliares desaparecieron en Antioquia, que queda cerca de la localidad de Medellín, en Colombia, y eso realmente es una tragedia que ha generado la solidaridad de gran parte del continente. Ahora, por ejemplo, en la jornada deportiva ya de los playoffs que va a llevar a que uno de los 4 equipos del fútbol profesional lleguen a ser campeones y subcampeones en la Copa Libertadores, se ha guardado un minuto de silencio, se ha visto una actitud bastante solidaria incluso de parte de las barras, generando toda una situación que en realidad ha generado una fuerte solidaridad que creo que es lo menos que se esperaba. Pero yendo al plano social, de nuestra realidad política, económica del país, ya contamos con la presencia de el doctor Pedro Vicente Torres, catedrático universitario, líder de la sociedad civil también, y con él vamos a hablar sobre temas vinculados justamente al quehacer político cotidiano del país y al tema de cómo va la sociedad civil en nuestra macro región norte. Pedro Vicente, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. En realidad yo creo que es interesante un poco tener una lectura clara de cómo van los acontecimientos políticos, económicos, luego de la APEP y ahora que se viene también el tema del CADE, que es una instancia, un espacio muy importante a nivel de los empresarios del país, pero que donde los representantes de la presidencia de la República, en este caso, van a hacerse presentes a efectos de ver y viabilizar algunos temas que tienen que ver con la agenda económica del país. ¿Qué comentario te merece este momento post APEP y lo que será ahora el CADE de la reunión de empresarios más importantes del Perú ya en estos próximos días? Bueno, CADE siempre es un escenario importante donde se discuten y se presentan alternativas y proyectos y propuestas que tienen que ver con el desarrollo del país, teniendo en cuenta la óptica empresarial, que no necesariamente es la misma óptica política, en la medida en que se manejan las cosas con intereses totalmente distintos. En el tema empresarial, ante una falta de cualquier empleado, el tema es sencillo, se va y punto, y ahí no hay medias tintas ni otras consideraciones, salvo las que tengan que ver con garantizar los derechos laborales de las personas que son removidas de cargo en caso de falta, y nada más. En cambio, en lo político, por ejemplo, para hablar de esos temas, hay otras consideraciones que tienen que ver con las oportunidades en las que se dan esas remociones. Hemos visto, por ejemplo, el tema del ministro de Defensa, que tal vez en el ámbito privado habría pasado desapercibido o a lo mucho hubiera generado chismes, porque los amores de oficina se dan y se dan constantemente. Bueno, pero sobre todo en este caso, por ejemplo, tú has dicho una cosa muy interesante, porque en el ámbito privado, tú sabes que en general dicen que se condena el pecado, pero no el escándalo, ¿no? Se hubiera tratado de repente guardar bajo 7 llaves ese secreto, efectos que esto no trasciende y no hacer mella en la imagen de cualquier institución privada, pero en este caso pues estamos hablando del ministro de Defensa del país, una persona que está bajo vigilancia, y una persona que está bajo vigilancia prácticamente las 24 horas del día, que sea filmado sin que nadie se dé cuenta, es complicado. Bastante complicado, o sea, se presta demasiadas suspicacias. Por un lado, el hecho de que aquellas personas que fueron destituidas del ejército, generales, que fueron dados de baja por esta administración, y que probablemente habrían sido los que habrían contribuido a que el tema se difunda de la manera que se difundió. Y por el otro lado, el hecho de, aquí mismo en nuestra ciudad hemos sido testigos de esas relaciones un poco que tienen que ver con la vida privada de las personas, pero cuando esas personas son autoridades, son funcionarios públicos, el tema trasciende más allá de su vida privada por los intereses que se generan alrededor. En el caso del ministro, estamos hablando de una chica que fue nombrada asesora y luego jefa del gabinete de asesores. En el caso local, el tema nunca fue por pasar por un cargo específico, pero sin embargo una chica que era una operadora política del alcalde y que tenía
manejo de bases políticas y según manejan las investigaciones, algunas otras cosas incluso más complicadas. Entonces, esos temas siempre llaman la atención, y el Estado, la administración pública en general, lo que tendría que hacer es tratar de evitar y generar reglas claras respecto a ese tipo de relaciones dentro del ámbito laboral, que genera suspicacias, pero también podría generar conflictos de intereses. No es la primera persona que tiene que perder el puesto por cosas así. Le pasó también a Raúl Canseco. Ah, sí, efectivamente. Sí, ¿no? Entre otras personas, ¿no? Lo cual lo obligó incluso a dimitir el cargo, ¿no? Exactamente, tuvo que dimitir el cargo y salió de Perú Posible, salió de Acción Popular. Y salió también de la segunda vicepresidencia que la tenía. Exactamente. Entonces, esos temas son, hay que entenderlos con cuidado. Pero regresando al tema del CADE, el CADE siempre es un escenario donde se presentan alternativas, se presentan expositores. No olvidemos que en la campaña en el CADE preelectoral, la persona que fue invitada y que llamó un poco la atención fue el candidato morado. Ah, sí. Correcto, sí. Que fue Julio Guzmán, sí, que fue luego promovido, o se supone que era promovido por algún grupo de empresarios que lo veían a él como una alternativa ¿no? Y que ahora finalmente ha terminado alejándose de Todos por el Perú y tratando de formar su propio partido morado. Claro. Entonces es una plataforma interesante. Desde ya va a generar una cierta confusión, ¿no? Porque bastante. Resulta que el símbolo de este partido Todos por el Perú es la antorcha morada. Sí. Entonces que de pronto alguien salga y diga que, habiendo sido el candidato de ese partido, diga formemos el partido morado. Oye, hermano, entonces, ¿quién es el verdadero morado? Y no solo, va más allá, creo que eso, más allá de ir del quién es el verdadero morado, nos quejamos de la falta de institucionalidad en el país. Yo creo que ese es el punto. Y cuando tenemos a gente que promete crear y promover institucionalidad, y lo que hace es torpedear sus propias instituciones, definitivamente carece de seriedad. Desde ese momento pierde seriedad, más todas las metidas de pata que tuvo en la campaña, diciendo una cosa distinta a la que decía su plan de gobierno, o diciendo que no dijo lo que dijo en un programa anterior. Entonces, eso lo ha hecho perder, en mi punto de vista. Vamos a ver cómo se presenta más adelante, porque el tema de redes sociales le funcionó a él bastante bien, pero creo que es un candidato que desde mi punto de vista ha perdido seriedad. Definitivamente. Así que vamos a ver qué ocurre. Interesante el escenario, vamos a ver qué novedades nos trae el CADE en esta semana, y a ver si nos ayuda a superar los malos ratos que hemos tenido con el Ministerio del Amor y la fuga, entre comillas, de Nadine Heredia. Sí, y aunque alguna gente ha recordado pues que esos hechos que a veces se convierten en lechos de amor no son nuevos. Tú debes recordar en los 90 con Fujimori, las famosas geishas que eran periodistas que coordinaban con él en su propia cama. Así es. Y hay fotos de ello. Exacto, fotos tomadas por el propio hijo. Literalmente, en la cama de Fujimori coordinaban los tres. Así es, tomadas las fotos y filmados los videos por Kenji Fujimori. Bueno, él siempre escurridizo el hombre que le tomaba la calva al tío Vladimir, ¿no? El mismo. Hay un tema que yo considero muy importante y me gustaría tener una apreciación tuya, porque tiene que ver con el manejo de mediano y largo plazo, la planificación, el planeamiento en el país. Ha surgido en los últimos días un debate. Se debió haber continuado con el Instituto Nacional de Planificación. ¿El CEPLAN está realmente cumpliendo con sus objetivos, o más allá del plan bicentenario no hay mucho de qué decir? ¿Qué podría decir al respecto, poniendo en la balanza ambos? A ver, el CEPLAN es una iniciativa que viene desde hace muchos años, pero que, ojo, el aparente mal funcionamiento o no, más que del CEPLAN o del Instituto Nacional de Planificación, es por el tema de qué cosas que promovió o que propuso el INP fueron tomadas en cuenta por los gobiernos nacionales y por los gobiernos regionales y locales para poder implementarlos. Aquí mismo hablábamos, recordemos que en la época de Arturo Castillo, la Municipalidad de Chiclayo entró en un programa de ciudades sostenibles. De ciudades sostenibles. Claro. ¿Y luego qué pasó con eso? Y se generó, no sé si tú recuerdas, el famoso Plan Chiclayo 2020. Exactamente. ¿Y en qué quedó ese plan? Una gran pregunta.
¿En qué Una quedó? O gran sea, pregunta. más allá de las antipatías Exacto. o simpatías que pueda O del generar. personaje tal o cual, que al final son episódicos, ¿no? Exactamente, el hecho es la ausencia de una política, en este caso una política municipal, Ujú. que sea sostenible más allá de la gestión anterior. ¿Qué ha pasado con, por ejemplo, llegó don Beto Torres y nos olvidamos de todo lo que había planificado, no se aprobó el plan de desarrollo metropolitano y no se aprobaron otras Creo que no había ni herramientas de siquiera gestión. plan de Director. desarrollo urbano. Exactamente. Ni siquiera un No. PDU, que tú sabes No. que es fundamental. Se trabajaba con uno anterior y como eso, por ejemplo, ¿qué generó? Recuerdo mucho el caso. Frente al Colegio San Agustín hay una serie de condominios que se han ido construyendo. Ujú. Esos condominios debían respetar, por ejemplo, el plan de señalización y vías. Nunca lo hizo. No. ¿Por qué? Porque como eran terrenos de expansión urbana, eran todavía considerados rurales, las licencias municipales que se sacaron para permitirles a esos condominios aprovechar al máximo, no los contemplaron como terrenos urbanos, no respetaron el plan de vías, y de repente, recuerdo mucho un caso en que se supone debería haber allí una vía de algo de 48, no estoy seguro, estoy hablando de repente exageradamente, pero me parece que eran 48 metros de ancho. ¿Qué significaba? Que los propietarios de los lotes tenían que establecer una línea media entre ambos y cada uno retirarse 24 metros. Ujú. Un condominio que se construyó al costado no se retiró, o se retiró poco, y el otro que quedó se retiró 9 metros. Caramba. O sea, y no se podía retirar más porque en la parte previa de ese predio y en la parte posterior, es decir, los predios adyacentes no habían dejado una vía de 9 Ahora, metros donde debería existir una vía de 48 metros y 4 carriles. Ahora dime, en esos temas puntuales, Pedro Vicente, ¿no crees que tiene mucho que ver con el hecho que el ordenamiento territorial no ha sido acompañado por el respectivo acondicionamiento territorial de cada una de nuestras provincias? Exactamente, y además no solo, tiene que ver efectivamente con eso, y en la falta de comunicación y coordinación entre las municipalidades. Chiclayo está creciendo, ya no solamente somos los tres distritos de Chiclayo. Los arquitectos le llaman zonas conurbadas, ya, por el La hecho que entre conurbación. Chiclayo y Lambayeque ya no haya casi diferencia, No. o entre Chiclayo y Pomalca, O Chiclayo y Pimentel. literalmente están fusionadas O las Chiclayo y ciudades. Pixi. A eso le llaman conurbadas, Conurbación, ¿verdad? exactamente. Conurbación. Entonces vamos a un espacio conurbano Ujú. mucho más grande y que nos obliga a tratar de establecer mecanismos adecuados de coordinación. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y lo vemos en mucho más grande en el caso de Lima y Callao, con dos autoridades de transporte urbano distintas, uno para la provincia de Lima Metropolitana y otro para la provincia del Callao, para la provincia constitucional, que es Sí. una provincia y una autoridad distinta y diferente. Exacto. Y aquí ocurre lo mismo con los taxis que van de Chiclayo a Lambayeque, Ujú. y que luego dicen, oye, estás en Lambayeque y en Lambayeque no tienes autorización para circular como taxi. Es terrible, ¿no? Entonces, y si ya estamos hablando que ambas provincias están prácticamente pegadas, ¿en qué momento vamos a sentarnos a tratar de establecer mecanismos de coordinación e integración que garanticen el desarrollo sostenible no solamente de la provincia de Chiclayo, sino de las provincias alrededor? Entonces, por ejemplo, esas cosas que no son sencillas, evidentemente, que no son visibles tampoco, Ujú. porque la gente no las ve, pero son herramientas de gestión a las que, en vez de estar preguntándonos qué pasó con las 4 motobombas que se donaron y se desaparecieron y que no sabemos quién las donó, porque leí hoy día un informe que alguien decía, un funcionario de la municipalidad decía, no tengo evidencia de que hayan ingresado 7 motobombas, no, ni siquiera sé quiénes eran los donantes, es más, tengo motobombas con estas series y se supone que ingresaron estas. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Sí, es increíble. O sea, es tan complicado el manejo del inventario de la municipalidad que no tenemos ese tema con claridad. Y es obvio el que famoso marquesín, ¿no? Exactamente. Y estamos hablando de bienes muebles. Sí. No estamos hablando de inmuebles. Sí. Si no podemos manejar eso, ¿cómo le pedimos a Cornejo que maneje una ciudad? De veras, ¿no? O sea, es imposible que maneje la ciudad, que la pueda gobernar, porque no tiene idea por de más qué va a buenas hacer. intenciones que hay en el famoso centro metropolitano, que quieren hacer un catastro más adecuado, etcétera, pero Pero quieren hacer. Quiero que queden buenas intenciones, ¿no? Y no va más allá. Entonces, honestamente dudo que la próxima gestión municipal, que estoy seguro no va a ser de Cornejo Chinguel,
a menos que me cambien la ley y me digan que pueda volver a postular, y que validándose los planes de desarrollo, los planes sociales, los programas sociales, utilizándolos electoralmente, pueda volver a captar votos. Más allá de eso, ¿qué cosa podría hacer la próxima administración municipal? Esa es otra gran pregunta. Les está dejando a los próximos administradores de la municipalidad. ¿Tú dirías que literalmente una bomba de tiempo? No hay una bomba de tiempo, les deja un enorme cráter. Claro. La bomba explotó hace rato. ¿Qué cosa haces tipo con una lunar. deuda? ¿Qué cosa haces con una deuda millonaria, Consuelo? Sí, es insostenible. ¿Qué cosa haces con un régimen ¿Tú dices que Chiclayo literalmente, técnicamente está quebrado? Sí, claro. Y eso lo sabía Cornejo. Pero sin embargo, en los próximos 100 días, en los próximos 6 meses, Chiclayo va a ser un anís, y los 4 bypass, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera tiene el proyecto de los famosos bypass. Pero además de eso, ¿los bypass realmente resuelven el problema de tránsito de la ciudad? ¿O el problema de tránsito pasa por otras cosas? De repente crear más anillos, qué sé yo. El tema de anillos viales, el tema de restringir algunos vehículos en algunas zonas. Por ejemplo, el hecho de la proliferación extrema de mototaxis, que es terrible. Tremenda. Tú vas a Trujillo y en el primer anillo de la ciudad, que es la Avenida España, tú no vas a encontrar ni un solo mototaxi y tampoco ni una sola combi. Ni siquiera los vas a encontrar los mototaxis ni en la Avenida América, que es el segundo gran anillo vial. Después de la Avenida América los encuentras. Exacto. Y en zonas específicas. Efectivamente, que generalmente son ya los pasos a los distritos. O sea, si vas al Porvenir, si vas a Florencia de Mora, si vas a La Esperanza, ahí sí están los mototaxis. Si vivo en la ¿verdad? Victoria y quiero tomar un vehículo rápido que me lleve de un punto a otro de la Victoria, podría entenderlo, pero no cruzando límites distritales y generando, sobre todo en la Victoria, por ejemplo, hablando del tema, que se meten a veces en la vía de evitamiento y generan problemas. Sí, terrible, porque se supone que eso es para tránsito pesado. Claro, pero si hemos visto que allí también han arrancado en alguna buena parte de la vía de evitamiento, no necesariamente todo en la zona de la Victoria, pero se han arrancado esos paneles de reja de malla que protegían el tema, se han ido arrancando en el Pero, Pedro Vicente, un poco como para ir redondeando esa importante entrevista, pero tras cuernos palos, porque imagínate haber generado una avenida Chiclayo con tanto dinero y que a la final no sirve un monumento a la ineficiencia, a la inoperancia y a la desvergüenza, ¿no? Y a la desvergüenza. Pero ¿qué tal ignominia? Porque se supone que los técnicos sabían que desde su diseño y concepción había problemas. ¿Por qué no se detuvo eso? ¿Por qué no se reformuló eso? La gran obra de Yehude. Bueno, y que ahora aspira nuevamente a ser presidente regional. Qué increíble, ¿no? ¿Qué país nuestro es el que tenemos? Para acompañar esa obra que realmente es una catástrofe. Total. Hablemos de las obras de agua potable de ese sector del norte, Villahermosa, exacto, que se supone que no sirven para nada, les cobran el agua, pero sin embargo EPSEL las recibe. O sea, si eso no sirve, ¿por qué la recibe? El ingeniero civil, creo que es Humberto Acuña, que se supone debe tener un mínimo conocimiento técnico del tema. ¿Cómo pudo haber aceptado recibir una obra tan mal hecha, tan pésimamente hecha? Pero la recibe. No, él ejecuta y quien la recibe es la municipalidad. Claro, exacto. Y luego te vas al otro lado donde tenemos el enorme museo al aire libre, el Paseo de Ortuque, obra emblemática del gobierno regional. Dicho sea de paso, solito se está descascarando, se está debilitando, los murales se están cayendo. Tenía problemas de diseño. O sea, yo no voy a hablar del tema del tema arquitectónico o del tema artístico, claro, pero tenía problemas de diseño. O sea, la iniciativa del Paseo de Ortuque a mí me parece un tema muy interesante. La idea no era mala. No es mala para nada. No es mala para nada. Exacto. Porque es la recuperación de una zona y convertirla en una zona utilizable. Tú que manejas el concepto ciudadano mucho mejor. Partió de la iniciativa de un grupo ciudadano de la urbanización de Real. Exactamente. Juan Manuel Gamarra y otra gente que salían a protestar y a decir, señores, ya hay que urbanizar esto, hay que ordenar esto. Exacto. O sea, hay por eso darle digo, un sentido ecológico a esto. Oye, hay enorme cantidad de lugares donde esos paseos se utilizan en favor de los ciudadanos. La ciudad pertenece a los ciudadanos, eso siempre pero por supuesto. Y allí, ¿qué cosa se hizo? El proyecto era interesante, pero hay cosas que nos hicieron, el tema de la iluminación, el tema del cableado, el tema del desagüe, me di cuenta después, y tenías que colocar motobombas que funcionen las 24 horas del día para poder evitar el afloramiento de aguas negras en esa zona que se supone que es turística.
Y luego la falta de mantenimiento, y te sale un alcalde decir que nunca recibió la obra. Estoy hablando del alcalde provincial de Chiclayo. Sí. Y que por ambos lados, por el lado de el que recibe una obra, que no estoy seguro que la recibiera él, me parece que la recibieron en la época de Beto Torres, pero en esta obra él la recibe y él es el responsable del mantenimiento de la misma, pero como no la hice yo y ya me peleé con el gobernador regional, sí, efectivamente, que se siga pudriendo, descomponiendo, malogrando. O sea, ellos rompen palitos y el que pierde la ciudad. Y no debería ser así. No debería ser así. Y eso tiene que ver con cuál es el concepto del liderazgo que el alcalde quiere desarrollar. ¿Quiere ser simplemente el que sale en la foto y decir yo mando acá? Y para él no soporta críticas y todo. Pero Vicente, y mínimamente el de ciudadanía, ¿no? Por eso es que lo que Sinesio López Usáez escribió hace más de 15 años todavía sigue teniendo vigencia. Tenemos más ciudadanos imaginarios que reales en el Perú. Pero es que es cierto. Y la verdad que no es la excepción. Nosotros no tenemos ciudadanos. Tenemos algún nivel de vecinos, que no es igual, y tenemos una buena cantidad de habitantes. Pero ciudadanos pocos. Es decir, gente que se comprometa realmente con lo que ocurre en la ciudad. Siempre lo he dicho. O sea, yo no soy el que dice que solamente Chiclayo para los chiclayanos y que solamente los que nacieron acá, no para nada, porque bueno, esa es una tontería, es una estupidez. Es una ciudad de migrantes. Desde inicio. Y Leonardo Ortiz tiras una piedra y le va a caer a un cajamarquino. Exactamente. Así de simple. Exacto. Y desde inicios, desde la época colonial, Chiclayo surge por migración. Era una ciudad de paso, ¿no? Era una ciudad de paso. Una vía. Exactamente. Y eso ha continuado ahí. Pero el tema tiene que ver, si ya migré a esta ciudad, ¿cómo me integro en la ciudad? Exacto. No te estoy pidiendo que abandones tus creencias, costumbres y tradiciones. Esas las manténlas. El comer el cuy, el chicharrón, todo lo tan que quieras, agradable. Manténlo, pero también preocúpate por tu entorno. Porque hay mucha gente que cree que lo que le pasa es lo que ocurre dentro de las cuatro paredes de su casa y se olvida que afuera puede estar la calle hundiéndose en desagües, pero como está fuera de mi casa no me interesa. Y cuando esa gente debiera interesarse, y estoy hablando en general, estoy hablando del poblador de toda la ciudad, de La Victoria, de Leonardo Ortiz, de Chiclayo, de las urbanizaciones y de las urbanizaciones más modernas y de las más antiguas, de los mal llamados pueblos jóvenes, que los jóvenes ya no tienen nada. Sí, pues. Pero si todos realmente se interesaran en lo que ocurre alrededor, el tema sería distinto. Y no se trata de sectorizar, esto voy a trabajar en los pueblos jóvenes, en los alrededores, porque ellos también son chiclayanos y me olvido del centro, y ese olvido genera perjuicio, porque si no mantenemos un centro histórico, agradable, visitable. ¿Qué tipo de turismo vamos a generar? Por favor. Ninguno. Cuando debiéramos aprovechar ese tipo de cosas. ¿Cuánto pleito por el mercado central y por el famoso proyecto? ¿Qué se ha avanzado ahí? ¿Realmente corresponde hacer un nuevo mercado modelo en esa zona? Cuando tal vez el tema es, oye, ya tenemos bastante comercio allí, ubiquemos ese mercado en otro lado y generemos otro tipo de espacio. Pero por todos lados. Claro, es imposible. No hay un solo ángulo, espacio, sector del famoso ex mercado modelo, por así decirlo. Y si, por ejemplo, te vas al mercado de Surquillo en Lima, que está colindante a Paseo de la República, y te das cuenta en lo que se ha convertido en el tiempo sin llegar a hacer una joya arquitectónica como sí existen mercados antiguos en Buenos Aires, que se han transformado, pero arquitectónicamente son muy hermosos y que ahora son centros de atracción turística. Pero no, se prefiere seguir turizando y se defiende el derecho a la provisionalidad. Seguimos bien en el desorden. Totalmente. Y eso es lamentable. Bueno, y eso cuesta mucho. Mi querido Pedro Vicente, siempre es muy gratificante, aleccionador conversar contigo. Lamentablemente tú sabes que el tiempo siempre es el tirano contra el que los comunicadores no podemos luchar. El Dios Corono siempre se impone. Bueno, siempre. Y yo te agradezco mucho y también te comprometo para que la próxima semana previa coordinación sigamos conversando estos temas de ciudadanía. Claro que sí. Porque aquí, tú sabes, nos hemos comprado el proyecto de construir ciudadanía. Y ese es creo que eso es el tema más importante y es lo único, creo, soy firme convencido de que mientras tengamos mayor cantidad de ciudadanos empoderados e informados, recién vamos a poder empezar a mirar el cambio. Entonces comencemos, aunque sea sentando las bases, ¿no? desde esta pequeña trinchera de esta PTV. Gracias una vez más, Pedro Vicente.